Luca Fauno Gutiérrez, periodista, escritor y performer, fue columnista de Futurock, pero ya no, fue parte de la House of Tropicalia, pero ya no, iba a publicar libros, pero ya no. Actualmente es editor de audiencias en Agencia Presentes, sus textos fueron publicados en Página 12, Clarín, BuzzFeed, Washington Post, dio 2 charlas de TED junto a Nicolás Colfert y en el podcast La Guerra de los Putos. Ayelen Pagnanelli, doctora en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, gracias a una beca doctoral de CONICET. Su investigación sobre el género, la sexualidad y el arte abstracto argentino del siglo XX se encuentra radicada en el Centro de Investigaciones de Arte y Patrimonio, donde co-coordina el área de estudios en arte, género y diversidades. Magíster en Historia del Arte Argentino Latinoamericano por Eidades UNSAM y Bachelor of Arts en Estudios de Género y Artes Visuales por Skidmore College, Estados Unidos. Su investigación ha recibido una mención honorífica del premio Peter Marcio, otorgado por el ICA del Museum of Fine Arts, Houston, Estados Unidos. Mag de Santo es una persona transmasculina de la Ciudad de La Plata, trabaja como artista e investigador. Durante los inicios de su carrera se licenció en Filosofía con especialidad en estudios queer sobre performatividad en paralelo que llevaba a su práctica artística escénica. Obtuvo el premio Nueva Dramaturgia en el Festival Internacional de Buenos Aires, publicó Teoría de las Aguas por Rara Avis y estrenó su obra Inundación en el Rojas. Realizó el programa de estudios independientes de Macua Barcelona y cursa el doctorado de investigación en artes. En 2016 forma el equipo de trabajo de arte contemporáneo Río Paraná junto a Duan Soachi hasta la actualidad. Muchas gracias por participar de esta mesa. Calculo que en un minuto podremos comenzar. Gracias, Belén. Bueno, muchas gracias, Marita y el equipo de Malva por esta invitación. ¿Se oye? Y a quienes han sumado a esta jornada sobre Košice en este lunes particularmente primaveral en el que llueve y sale el sol. Estoy muy contenta de poder compartir en este auditorio esta presentación sobre algunas ideas que desarrollé en mi tesis doctoral en el marco de esta importante exhibición para pensar y repensar a Gyula Košice. En este sentido, la historia del arte argentino no ha sido tan examinada en relación con el género y la sexualidad, especialmente en cuanto a la primera mitad del siglo XX, pero sí se ha hablado de una abstracción rioplatense de varones embanderados de una masculinidad hegemónica. Quizás esta sea todavía la visión más conocida sobre los varones que forjaron poéticas abstractas en los años 40 y 50. Estos artistas debieron trabajar activamente en la inserción de sus propuestas en el medio local para alcanzar la legitimidad en el medio artístico porteño. Todavía los realismos eran la tendencia en boga a pesar de que había precedentes de exhibiciones de arte abstracto. A lo largo de esta presentación sostengo que la incorporación de prácticas de masculinidades hegemónicas fueron cruciales en este proceso. Desde mediados de la década 40, un conjunto de artistas se abocó a propuestas de una abstracción cuya radicalidad yacía en que su obra era tajantemente no figurativa. En este sentido fue particularmente relevante el componente discursivo que difundieron a partir de revistas y publicaciones como Arturo, revista de artes abstractas del año 44. En Arturo participaron Gyula Košice, Rod Rothfuss, que aquí en la pantalla vemos luciendo atuendos muy juveniles, Edgar Bailey, Carmelo Ardenquín, Lee Prati, quien realizó las numerosas viñetas de la revista, Tomás Maldonado, que era su esposo, y también era el hermano menor de Bailey, quien realizó la tapa. La revista fue el inicio de una escena del arte a mediados de los 40 que derivó en la conformación de varias agrupaciones: Arte Madí, la Asociación Arte Concreto Invención y Perceptismo. Debido a la necesidad de enmarcar discursivamente esta novedosa obra que estaban produciendo, se inscribieron en la práctica modernista de producir teoría. Los textos publicados en estas revistas mayormente fueron aquellos escritos o al menos firmados por varones. Resultan indispensables para advertir las nociones que sostenían sobre sus obras y es allí donde sus ideas sobre el género se nos revelan. Al tratarse de obras puramente abstractas, se ha indicado que su discurso era también neutral en términos de género. Sin embargo, una lectura más detenida sobre uno de los poemas en Arturo nos muestra cuánto fue explícito que el discurso del arte abstracto argentino era en verdad el del género masculino. En el poema de Edgar Bailey, titulado Segundo poema de Sion, fechado en marzo del 44,
Hacia la mitad del poema se lee: ahora se sabe que los vinos enredan los yugos, que la hierba crece de preferencia en el cielo y que un bello cuadro es una eyaculación. Esta cita conecta las nociones de belleza, de arte y el fluido sexual de un varón cis de forma explícita en un temprano texto invencionista, dejando entrever que tenían en mente un artista que fuese varón. A pesar del importante espacio que ocupa Arturo en la historiografía del arte argentino, este poema y en particularmente estos versos apenas han llamado la atención de algunas autoras y no se ha advertido en las implicancias que tienen en términos de género. Ornella Barizone señaló la palabra eyaculación y lo relacionó con la poética de Oliverio Girondo, aunque podría ser en tanto aspectos formales como temáticos, ya que Girondo trató la sexualidad masculina en su obra y hasta utilizó el verbo eyacular en un poema de 1920. Luciana del Giso, también desde el área de letras, sugirió que la idea de eyaculación es contradictoria con los planteos del arte concreto, ya que propondría la planificación racional del arte, mientras que lo que Bailey estaría promoviendo es una concepción más orgánica o corporal del arte. Sin embargo, como ha estudiado Marita García, la propuesta estética en Arturo fue más ecléctica que lo que luego fueron las producciones de los artistas que participaron en la revista, por lo que el énfasis en Arturo no estuvo únicamente orientado a la racionalidad del arte. Lo orgánico aún estaba contemplado como opción válida para la abstracción, como se evidencia en la tapa realizada por Tomás Maldonado. No hay entonces contradicción alguna entre estos versos de Bailey y las propuestas de Arturo. Es más, resulta imprescindible destacar que la racionalidad no es opuesta a la eyaculación, al contrario, se suele concebir como ambas potestades de los varones, tanto la eyaculación como la racionalidad. A este punto debo traer a la conversación el concepto de genio. Más que hablar meramente de una grandeza creativa, el genio como concepto tiene profundas raíces androcéntricas. Apareció una y otra vez utilizado para describir solamente artistas varones porque el concepto mismo está intrínsecamente relacionado con la construcción de la superioridad de los varones. Ya en las vidas de Vasari, el concepto de genio funcionó para distinguir a los grandes artistas del resto. Luego, en el siglo XVIII, importaba que los varones europeos pudieran demostrar qué era lo que los separaba y los hacía superiores del resto de los humanos y animales. El genio se constituyó como lo que diferencia al arte con mayúsculas de las artesanías con minúscula, que era lo que creaban las sociedades no europeas. Entonces, estas raíces colonialistas, racistas y sexistas del concepto de genio hacen que el único sujeto que podía ser un genio sea un varón cis, blanco y europeo. Los versos de Bailey, entonces, dan cuenta de la propuesta plástica que proponían quienes hicieron Arturo. Conectaron las nociones de belleza, de arte, con el fluido sexual de un varón cis de manera explícita en la publicación que aglutinó a la abstracción rioplatense. La palabra eyaculación es central en el poema. Está en mayúsculas, tiene su propio verso, se encuentra justo en el centro de la página y resalta a simple vista. Bailey tenía en mente un artista varón como creador de las obras, lo cual repercutió en las posibilidades de las artistas mujeres. Utilizó la metáfora del pene como pincel, el artista varón pinta la obra mediante un pincel que aquí se reemplaza por su pene, haciendo entonces a la pintura una huella del semen del artista. Vinculó la belleza en la pintura con la eyaculación, anunciando así que eran únicamente los varones quienes podrían producir bellas pinturas. Colocó el cuerpo del varón artista cis como el productor, lo que simultáneamente ubicaba a las mujeres como espectadoras. Situó este movimiento como viril para evitar su catalogación como femenino. Como menciona Marita García en el catálogo de esta exhibición, la lectura atenta a esta dimensión sexual de estos versos abre caminos para novedosas formas de pensar la relación entre los fluidos y la posterior obra de Košić. Así como comenté cómo los varones artistas promovieron un discurso que los asociaba al arte abstracto, ahora me referiré al hacer de los varones, es decir, a sus prácticas de masculinidad. El concepto de masculinidad hegemónica de Reuben Connell funciona en varios niveles, pero yo haré breve referencia a las masculinidades hegemónicas globales y a una masculinidad hegemónica regional que funcionaban en paralelo, en simultáneo.
Estas prácticas individuales de los artistas se sostuvieron en parte por las maneras de socializar que tuvieron entre artistas y de las que podemos hablar en mayor detalle en los minutos que le dedicaremos al intercambio. Pero artistas como Tomás Maldonado, Raúl Loza y Julia Košice, que fueron los casos que yo estudié, estaban al tanto de la producción de los movimientos de vanguardia europeos. De hecho, Košice ha mencionado cómo a través de Gret Stern tuvo acceso a los materiales de la Bauhaus. Los artistas entonces no solo continuaron aspectos de las experimentaciones plásticas europeas, sino que también se apropiaron de ese modelo del artista de vanguardia europeo. Las prácticas que caracterizaban a este modelo fueron producir obra plástica que transgrediera los límites del arte, escribir y publicar textos teóricos, liderar grupos, polemizar con artistas y, en menor medida quizás incluso también, estar comprometidos con la izquierda. En este sentido, Košice creó obra abstracta no objetiva, es decir, obra que no hacía referencia al mundo físico y así transgredía los límites del arte. En su caso, él desarrolló este cuerpo de obra escultórica abstracta a partir de diversos materiales, que incluye también el movimiento como Roshi del año 44. En cuanto a la escritura de textos teóricos, publicó una numerosa cantidad en este periodo, varios textos en Arturos, en el Cuadernillos de Invención del 45. Después dirigió y editó la revista Arte Medio Universal entre el 47 y el 54. Allí aparecieron tanto textos firmados por Košice como con un seudónimo. En esta línea, Košice fue elemental en el armado y en el sostén de Madí, un grupo que lideró. Liderar grupos era, al menos simbólicamente, muy relevante. En cuanto a polemizar, Košice discutió para defender sus posturas con respecto al arte que creaba una multiplicidad de formas. Se conservan incluso folletos, hay uno en pantalla, que comunicaban las divisiones que se estaban sucediendo entre grupos. De hecho, en el segundo lustro del 40 se sucedió un complejo proceso de armado y de disolución de los grupos por diferencias personales y artísticas. Pero por otro lado, Košice no parece haber tenido una militancia política activa, aunque sí utilizó algo del vocabulario alusivo en sus textos teóricos. En suma, Košice hizo suyo este modelo de artista de vanguardia europeo. A su vez, estas prácticas de la masculinidad global confluyeron con una masculinidad hegemónica regional en Buenos Aires, que sería ser un varón cis, blanco, habitante de la zona pampeana y culto. Al momento de la publicación de Arturo, Košice rozaba los 20 años. Al ser de ascendencia europea, fue rápidamente considerado blanco por la sociedad porteña. Él ya vivía en Buenos Aires tras migrar de Europa del Este de pequeño y trabajaba en un taller que tenía de marroquinería con su hermano. Se mostró igual como un joven ávido por aprender sobre cultura y así pudo encarnar la masculinidad hegemónica regional y de esta manera intentó conseguir al menos una fracción de los privilegios de formar parte de la masculinidad hegemónica, como obtener la legitimidad cultural de sus propuestas artísticas. Además de estas características, tanto él como sus pares varones debían ser heterosexuales. Además está decir que la homosexualidad no era parte de la masculinidad hegemónica en la Argentina de 1940. La heterosexualidad debía ser reiterada constantemente junto con las prácticas de masculinidad. Por ende, para un varón cis marcar que era heterosexual era necesario para alinearse a esta masculinidad hegemónica. En este caso, Maldonado, Košice y Loza, además de mostrar esta masculinidad hegemónica regional, al menos públicamente todos se mostraron heterosexuales. Hago hincapié en se mostraron porque, obviamente, como historiadores nunca sabremos la totalidad de las preferencias y de las prácticas privadas de estos sujetos. Por su parte, Raúl Loza parece haber tenido 2 parejas mujeres estables a lo largo de su vida. La primera fue Matilde Bervin, que vemos en pantalla. Ella era una compositora y pianista. De hecho, ella escribió y reflexionó en algunos textos sobre sus experimentaciones musicales en las revistas de estos grupos. Y la segunda fue Antonia Belizán. En cambio, Maldonado se casó 3 veces. Su primera esposa fue Lili Prati, quien participó en Arturo, una importantísima artista. De hecho, hay una obra de ella en el acervo de Malva, que actualmente está en la Bienal de Venecia.
y aquí bueno, la vemos en la sombra de Maldonado. Košice hizo explícito y reforzó su heterosexualidad hasta por escrito. En su autobiografía, previo a comenzar a relatar su encuentro con Maldonado y otros artistas a mediados de los 40, estableció su heterosexualidad y las múltiples parejas que tuvo. Y abro cita a Košice en su autobiografía. Ese club significó para mí algo más que un lugar de weekend. Las húngaras que frecuentaban el lugar resultaban felizmente más liberales que el común de las chicas argentinas de entonces. Anita, una húngara mayor que yo, fue quien me hizo conocer por primera vez lo que era una mujer. Al vernos sentimos una mutua atracción sexual a la cual ambos nos entregamos abiertamente. Luego tuve varios amoríos con otras chicas de la colectividad. Fin de cita. Que el artista haya decidido incorporar esto a su autobiografía, sea verdadero o falso, es él quien lo consideró importante, dedicarle un párrafo entero a estas aventuras sexuales prematrimoniales, previo a comentar un poco más exhaustivamente de sus emprendimientos artísticos. De hecho, según Košice, él conoció a Dizzy Lan, Aide Itzkovitz, su esposa, en la fiesta de fin de años de 1945 de este club. Lan fue parte de Madí con sus experimentaciones de forma bifronte, tanto en la literatura como en la plástica. Su trayectoria fue parecida a la de muchas mujeres de su generación. Tras el nacimiento de su segunda hija en el 58, ella dejó de producir y exhibir obra, aunque sí continuó con la escritura creativa. Realizó tareas de cuidado varios años sin su marido, ya que Košice vivió en París intermitentemente entre el 57 y el 68. Y es claro que la carrera profesional de Košice y el sostenimiento de la familia Košice-Land se dio gracias al trabajo de Lan como cuidadora de las hijas y como su asistente y representante en Argentina. Aquí la vemos a Dizzy Lan abajo de Košice en el 47, en un viaje que hicieron. Volviendo a Košice, él también mencionó en otro momento de su autobiografía las relaciones extramatrimoniales que tuvo. Escribió que ya casado con Dizzy y viviendo solo en París, se relacionó íntimamente con 2 mujeres. Estas declaraciones fueron una manera de enfatizar una heterosexualidad que Košice sabía que era relevante para formar parte de la masculinidad hegemónica. Más allá de cómo hayan sido los derroteros de su performance pública y de lo que conformaba la masculinidad hegemónica décadas después y lo que era aceptable para un artista en el medio. Esta exagerada demostración de heterosexualidad se sostuvo en el tiempo con relación a quienes eran ellos en los años 40. Por un lado, dejar en claro su heterosexualidad hizo que pudieran formar parte de la masculinidad hegemónica, lo cual implicaba llevarse parte de estos dividendos del poder de un sistema desigual entre los géneros. En este caso, estos dividendos incluyeron la legitimidad cultural de sus propuestas artísticas en el medio local. Pero por otro lado, esta curiosa insistencia en mostrarse heterosexuales pudo tener que ver con diferenciarse de quienes parecían moverse por fuera de la heterosexualidad y que envolvían al arte abstracto de sospecha. Esta sospecha existente entre el arte abstracto y un desvío sexual se percibe en la mirada de un funcionario público mediante sus discursos de finales de la década del 40. En la inauguración del Salón Nacional de Artes Plásticas, el secretario de Educación de la Nación, Óscar Ivanišević, pronunció, y lo cito: "Ahora los que fracasan, los que tienen ansias de posteridad sin esfuerzo, sin estudio, sin condiciones y sin moral, tienen un refugio, el arte abstracto". Fin de la cita. Así el funcionario dejaba en claro su reticencia a esta tendencia. Este fragmento de un discurso más extenso ha sido discutido extensamente en relación con los vínculos entre el peronismo y el campo cultural argentino. Pero me detendré en esta sospecha implícita con respecto al arte abstracto y la sexualidad. El ministro aludió a la homosexualidad empleando códigos, por ejemplo. En los 40, como reconstruyeron los historiadores Omar Hacha y Pablo Ben, el término amorales
era próximo a lo que hoy llamaríamos un varón gay, un varón con identidad de género masculina, cuyo objeto de deseo era otro varón. Pero hay otra referencia a la homosexualidad en el discurso de Ivanišević, que es más sutil incluso. Él en el discurso relata que alguien le dijo que las obras abstractas le causaban risa, pero que él no decía nada porque muchos entendidos se lo recomendaron. Entender aquí tiene dos sentidos. El primero, en tanto comprender un fenómeno, en este caso el arte abstracto. Este es el sentido de entender que fue leído como que Ivanišević aspiraba a evitar que el público general se sintiera ignorante a este tipo de obra nueva. Pero hay un segundo sentido, donde entendido refiere a un varón de las clases acomodadas que deseaba a otros varones. El historiador Joaquín Insausti sugirió que los entendidos eran homosexuales cercanos a un estereotipo del dandy, construido a partir del buen gusto, de la sofisticación intelectual y el interés por las artes. De hecho, los intereses artísticos eran importantes para socializar e incluso para vincularse con otros varones sexoafectivamente. La mirada de Ivanišević demuestra que en la escena del arte moderno se producía una fuga de la heteronorma que era reconocible por los detractores del arte abstracto. Lamentablemente, las historias de esas fugas quedarán para conversar en otro momento. Sin embargo, esta información resulta clave para entender cómo la propuesta artística abstracta fue contemplada con sospecha y por qué los artistas varones que impulsaron la abstracción como Košice llegaron casi a extremos para demostrar esta hombría. El alarde de una masculinidad hegemónica fue la contracara de una visión que consideraba la abstracción como rara y a varios de sus promotores como amorales por sus prácticas no heteronormadas, logrando explicar así por qué los varones artistas de la vanguardia del 40 se mostraron tan obstinadamente como heterosexuales. La legitimidad de las propuestas de la vanguardia estuvo ligada a los discursos sobre la masculinidad y las prácticas de masculinidad hegemónica que tanto Košice como sus pares implementaron, mostrando así cómo el género y la sexualidad tuvieron un rol preponderante en cómo se desarrolló el arte abstracto en nuestro país. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas Fauno Gutiérrez. Ante todo quería agradecerle a toda la equipa de Malva por esta invitación, por este convite. Quería agradecerle a Guille por la bellísima presentación que hizo. Aye, increíble, gracias, me encantó escucharte. Antes de comenzar quería solamente agregar dos cosas. Hablando de amorales, hoy 30 de septiembre es el Día del Orgullo en Paraguay. ¿Por qué? Porque el 30 de septiembre de 1959 se publicó en el diario El País la carta de un amoral. Un amoral porque había habido días anteriores un asesinato, habían asesinado a un locutor, el locutor Aranda, y se sospechaba, en vez de hablar de crimen de odio, en vez de buscar los motivos, que se recurrió a crimen pasional. Entonces, 108 homosexuales fueron llevados presos, detenidos, en condición de amorales. Y al diario El País llegó una carta anónima llamada Carta de un Amoral y publicada el 30 de septiembre. Entonces, por eso es que en Paraguay van a ver que el orgullo se conmemora en septiembre. De hecho, el día de ayer fue la marcha en Asunción. Les invito a fijarse en la agencia presente, que es de donde soy parte, que hicimos la cobertura y además compartimos esta carta a una moral, que es un texto maravilloso. Así que eso para empezar esta hermosa causalidad. Y para continuar, bueno, yo voy a compartir mi mirada sobre la obra de Košice. Podrán estar de acuerdo o no. Y está perfecto. Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas. Hay cosas en las que estamos y deberíamos estar todos de acuerdo, que fueron 30.000 y que son más, seguro. Podemos estar en desacuerdo en si a la pizza le ponemos ananá o no, o si mi texto de Košice es bueno o no. Pero les invito a que nos permitamos esos disensos tan necesarios hoy en día para seguir creciendo y para dejar de chutear al costado
y mirar para arriba para ver lo que nos sucede, ¿no? Entonces, les convido mi mirada. Lo primero que me interesó de la obra de Gyula Kosice fue el movimiento. En su pieza Roshi número 2, que la pueden ver aquí, quiebra nuestro rol pasivo al visitar un museo y se nos exige completar la obra con nuestra presencia, con nuestra acción. Mi lectura es que Roshi es un consorcio de falos que tenemos que masturbar. El artista nos muestra sus penes y nos pide sobarlos. Solo masturbando los penes de madera de Kosice, el arte aparecerá. Como una eyaculación, para nada literal, pero sí bastante fecunda. Al artista le encanta mostrarnos su hombría, exhibirla e invitarnos a manosearlo si es que queremos que el arte suceda. La muestra en el museo porque le encanta tenerla grande e importante. Se la pasa por la cara con cinética arrogancia a los demás artistas de la época. Kosice es un tipo peleándose con otros tipos, es decir, la historia del mundo resumida. El movimiento Mahdi existió porque Kosice lo inventó. Perdón, ¿podés bajar el tono? Soy sensible al sonido. Cómo no, gracias, y además soy un manija. ¿Dicen? Tan hombre soy. El movimiento Mahdi existió porque Kosice lo inventó. Fuente, Kosice. Las peleas de su autoría van a seguir hasta su muerte en un debate que no le importa a casi nadie, salvo a este Quijote del agua, Kosice. Fernando García escribe un perfil del artista para la revista Anfibia, donde lo comparte maravillosamente humano. En este, Gyula cuenta que lo había visitado la policía del proceso y que le preguntaron por la palabra Mahdi, y les respondió: es una isla de la Polinesia. Una mentira, va a decir. Pero quizás no tanto, porque en su archipiélago neuronal todo estaba unido por el agua. Se quejaba Gyula del poco reconocimiento que le daban, así que hizo de su ego su propia nave de operaciones. Personalmente me da un poco de bronca esto y hasta pena, porque ni siquiera su ego alcanza para celebrar todo lo que hizo y propuso. Creo que merecía lecturas más amorosas, más cercanas al cotidiano de la gente, al afecto y a la creación. Gyula es un tío, padre, abuelo que no cede, que lo podés querer pero no va a romperse para dejarte entrar y moverle un solo tornillo de su orden perfecto. Y no importó que parte de su obra se haya convertido en joyería accesible a la gente común, de a pie, no artista. Esta masculinidad tóxica e histórica que podemos reconocer en tantos ejemplos cercanos, lo acompañó hasta su último día, incluso hoy, preguntándole a periodistas, estudiantes, trabajadoras, trabajadores del arte: ¿qué onda, Gyula? Algunos no se acercaban porque, bueno, viste cómo era, porque no querían llevarse una puteada de arriba. Y eso hoy nos priva de más de esa intimidad. Pero los otros nos encantan. Digo, Shrek es un gran ejemplo de esto. Y Kosice hizo de sí mismo una obra de arte que hoy seguro encajaría en programas de chimentos de la tarde. Lo que hasta ahora les presenté como queja y ego se puede reducir a algo tan básico y propio como toda la humanidad: las desesperadas ganas por ser deseado. ¿Qué diferencia puede haber entonces entre Gyula Kosice y un actor porno? Son las maneras. Los dos buscan lo mismo: que le aplaudamos el falo, los fluidos, la voluntad de ser deseado, consumido, reconocido, idolatrado. Sus penes encontraron muchas maneras de mostrarse. Otra de ellas fue la poesía. Decía Gyula: mi suma anatómica está subordinada a un exceso hidroespacial inagotable, envolvente, cálido sus articulaciones flexibles, solo un desequilibrio de origen y semejanza, sostenido volumen lamido por oleadas de pasión. Cuerpo de agua, 1952. Gente,
No hay nada que me resulte más sexy, erótico y necesario en este momento del mundo que un Hyula presente vivo leyendo sus poemas, él en pelotas, con vehemencia y pasión. Hoy, que los eventos de poesía son catástrofes, donde el público es rehén de chismes recitados con pulso monocorde y abiótico, una irrupción de Košiće sería maravillosa. Košiće. Mi sexo es un hervidero de deseos maniáticos y festivos, y mi sed y mi alimentación, eliminación, transpiración iniciales sean avatares de mi organismo fundador, vasto tumulto silencioso de mi interioridad. Decía en 1980 en un poema Cuerpo de agua retrato. Este poema él lo ilustraba con una, ahora diríamos, nude, una foto de pelotas, apenitas tapada por un sticker. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Košiće y un OnlyFanner? ¿Cuál es la diferencia entre Košiće y un influencer? ¿Cuál es la diferencia entre Hyula y un puto cualquiera que un día se despertó radiante y sube una nuda a Mejores Amigos y que tiene que poner este sticker para no ser censurado? Quizás me pasó. Su masculinidad tan heteronormada puede quizás hacer intersección con cierta pulsión, más que marica yo diría gay. Gay, varón cis, hegemóstrico, hegemónico y de esas influencias. Mi espejo a mí me devuelve un Hyula. Yo, que me considero una masculinidad puto, yo arrogante, egocéntrico, siento que no se me reconoce lo suficiente, quiero ser amado por los intelectuales y sin embargo no quiero ser alejado de las masas, quiero que todas mis nudes y eyaculaciones sean celebradas y monetizadas. Entonces, ¿cuál es mi distancia con la masculinidad de este Hyula Košiće? Dicen que la historia la escriben los vencedores, que todo lo que sabemos siempre reciben la voz y pluma de quienes pudieron compartirlo, ¿no? De quienes no fueron eliminados, borrados, prohibidos, censurados, invisibilizados. A los Košiće se los escucha porque son tipos. A los no tipos se nos mata, niega e invisibiliza mucho antes de llegar a la posibilidad del debate. Y acá hago esa diferencia de tipo y no tipo. Tipo, obra heteronormada, perdón, no son críticas, son meras observaciones, son contextos. La masculinidad en su peor lectura es un espacio yermo, duro e infértil. Sin embargo, la propuesta hidroartística de Košiće está llena de vida. Entonces, es necesario que entendamos que la obra de un artista no es él, no es ella, no es ella. Son partes que se retroalimentan. Yo no sé si Hyula Košiće era bueno, era malo, si en realidad, más allá de todas sus exposiciones, era puto, era hétero, si era gentil o si era arisco. Lo construyo, lo espío con su obra, notas y charlas, pero yo sí me puedo encontrar en su obra. Y lo necesito, y me necesito. De hecho, hace poco lo veía aquí arriba en esta obra que él dedica a su esposa, donde se vierte toda esa agua caída en esa idea de útero, en esa idea de recepción. Y lo maravilloso que me pasó de ver acá en la muestra la foto de Hyula tomando él ese propio líquido. No hay tipo que se resista a su propia leche. Esperen veneno del agua estancada, dice William Blake en El casamiento del cielo y el infierno del año 1790. Y las aguas de Košiće son exactamente lo contrario, son el movimiento, la vida. Mientras lo normal, lo normativo, lo impuesto, lo opresor es estanco, es quieto, las ideas de Hyula siguen fluyendo. Su exhibicionismo siempre fue una invitación, como esto que les hablaba de Rossi. Esta idea de pelo, vení. ¿Qué pasa con eso?
En la década del 40 comienza a bocetar y presentar su proyecto no solo artístico, sino de vida, la ciudad hidroespacial. En esta ciudad, decía él, se va a destituir a la angustia y las enfermedades para revalorizar el amor y los recreos de la inteligencia. Amor, un tipo hosco, arisco, malo, como los araños. Pero sin embargo, es esto lo que dialoga. En el año 2010, en una nota de página 12, él decía, es una manera de poetización del mundo. Yo personalmente entiendo lo queer, cuando hablamos del hecho de lo que es queer, lo comprendo como un espacio de fuga. Todo eso que está por fuera de las normas y que una vez fugado se instala para ser norma y necesita volver a romperse para ser repensado. Lo queer, una vez que se instala, deja de ser queer. Lo anquilosamos en la teoría queer para no perderlo, pero siempre tendrá esta fluidez, como la frase que les decía recién de William Blake. Es un ciclo continuo y mutante, como el agua, hecha líquido, hecha sólido, hecha vapor y otra vez. Ver la muestra de Gyula Kosic en el Malva no fue una visita a un hecho artístico, para mí se sintió como una promesa poética. Fue entrar a la noche en el mar, en la que el agua y estrellas acompañaron a un Gyula de 4 años viniendo desde Europa, y acá nos llenó de utopías. Decía, sin utopía no puede haber una revelación de una obra determinada, y revelación no en un sentido espiritualista, sino concreto, de una realidad que se da en tiempos concretos. ¿Y por qué resalto lo concreto? Porque su obra hidroespacial, para él, era un proyecto de vida, no era una maqueta. De hecho, envió toda su propuesta a la NASA. Él buscaba sus interlocutores para concretarlo. Mi mamá, si les llevo a contar dónde estoy. Perdón, justo está llamando mi mamá. Entonces, estoy en el mar. Nora, mamá Nora. ¿No sería una utopía también entonces pensar un mundo sin LGBT odio? Sin odio. No hay respuesta porque no cabe lugar a la pregunta. Quienes activamos por los derechos humanos no tenemos siquiera el privilegio de ese tiempo para dudar. Tenemos que hacer, al igual que Kosic y su mundo hidroperfecto. En la muestra encontré el desafío a los imposibles, el amor a los pensamientos que nacen por fuera del foco monocorde del cotidiano. El hombre no ha de terminar en la tierra, decía Gyula. Esta frase también puede ser una invitación. ¿A qué? Hasta que no estén las condiciones dadas para fugar de esta tierra, quizás podamos convertirnos en el no hombre. ¿Y qué es un no hombre? Un ser que debe ser no extractivista, no conquistador, no odiante, no contaminante, no racista. Qué difícil, ¿no? ¿Otra utopía? Capaz. Pero también otro llamado a la acción, porque al hacer, sobar, a masturbar las propuestas de Kosic, nos llama siempre a esto, a la acción, como la entendamos. Porque también hay algo de esto, de yo vengo a ver a Kosic y me vengo a entender a mí. No lo vengo a teorizar solamente a él. Cito, sacame así como que estoy mirando la obra. ¿Quién lo dijo? Le decía un centennial a un millennial frente a una de las piezas del museo el día que vine a ver la muestra. Ni siquiera le decía que le saque una foto con la obra, no. Le pedía que pareciera que estaba mirando, atendiendo, entendiendo. Me quise meter porque, obvio, y leerle todas mis percepciones sobre Kosic, darle mi charla TED, explicarle todo. A una persona que no le interesaba en absoluto mi opinión. Y me fui. La imagen me quedó latiendo por días y me hacía preguntar el porqué de la incomodidad con esto, ¿no? Kosic posaba. Yo poso. Este centennial estaba posando. No hay nada malo de eso.
Pero creo que en ese otro ejercicio masturbatorio de las redes sociales, lo que me faltó en ese sacame como que estoy mirando, fue la acción continua. Como la eyaculación presente en la tarjeta de Košiće, en su tarjeta, él tenía una eyaculación, arrojándose al vacío, buscando un contacto, como la pieza Rossi, accionando sin moverse, pero nunca dejando de proponer, como las maquetas que le llegaron a la gente en la NASA, no como preguntas, sino como diseño de un futuro presente-pasado. Entonces, en ese, así como que estoy mirando la obra, reconocí la muerte anunciada del no hacer nada más. La selfie, esa selfie, como trofeo del individualismo, las ganas de ser deseado sin siquiera un poco más de neurosis y acción. Y me reconocí más Košiće que Košiće, enojado por algo que ni siquiera sé, pero puteando y reclamando al fin, en mi mar de propuestas y no reconocimientos, en mis ganas de ser escuchado, en mi enojo hasta conmigo, con todo. En 2009, en plenas elecciones legislativas argentinas, Košiće salió a pegar carteles que decían: vote Košiće, hidraulizar la política y chau. Muy abierto al diálogo, ¿no? Un año después, Košiće va a explicar en su blog, que lo recomiendo, anaqueles, cositas, tesoros que nos deja la internet. Explicará que la política devino un espectáculo, y yo no puedo aceptar eso. Entonces creé una frase irónica para decir que no hay conexión con lo que se está proponiendo. Pero en ese enojo y sarcasmo había una voluntad de inyectar la impronta del poder vital y estético del agua a la política. Y eso hace volver y revolver a sus palabras y piezas, hidratarse y nutrirse de esa fuerza de la naturaleza, tan contradictoria, tan mutante, tan necesaria y a la vez cotidiana. Qué lindo hubiese sido poder pelearse un rato con él, charlar mucho más, y pelear, porque Košiće no estaba de acuerdo ni siquiera con él mismo. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo que esté de acuerdo conmigo? Estarnos de acuerdo, contarse muchas cosas, porque bueno, al final de cuentas, él muy hétero, yo muy trolo, pero dos tipos cis. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? Por el camino del agua, la Refalosa. La ciudad hidroespacial tiene una abuela negada, una ciudad llena de aguas malolientes, oscuras, una ciudad emplazada entre charcos de pastizales, barro, arroyos sin entubar, humeantes, la humedad que la envuelve, con aguas servidas que no sirven para la limpieza de la servidumbre, todas aguas alteradas por la sangre y los líquidos que eyaculan los mataderos. Es que las aguas suben turbias en una ciudad que exige saneamiento, que obliga a que se esconda lo inmundo. Sumideros y letrinas repletas requieren contención, bocas de tormenta, pozos ciegos, separación de aquellas pequeñas profundidades que acumulan cadáveres humanos y no humanos para digerir en la city barrosa del riachuelo. Ese río de sangre que Echeverría utiliza para reemplazar la representación del acto sodomita en 1871 sería considerado una de las fuentes primarias de la insalubridad. Esta abuela de la hidroespacial es la ciudad cementerio sin aguas claras, afincada a su lodo, arrinconada por las pestes, donde la chusma asquerosa achura y desviscera animales en los ríos que corren rojos, mezclando flujo animal, a veces sangriento, a veces verde espeso. La chusma, la barbarie esclavizada, negra, india del conurbano, metaforizada en el matadero, acaso la primera obra literaria nacional escrita en 1839, que será publicada recién en 1870 en la Revista del Río de la Plata, connotó a esa plebe enardecida identificándola como sodomítica. Esos putos
en los corrales insalubres. El matadero inaugura la afrenta contra la enfermedad de las carnes rojas, la barbarie identificada con la homosexualidad y esta equivalente a la enfermedad nacional será la contienda de los Buenos Aires de 1870. El órgano infecto que los médicos higienistas en su cruzada por el saneamiento del espacio urbano se encargarán de extirpar. La Buenos Aires de los albores del 19 es un oxímoron pestilente, el corazón del cuerpo país sin acceso alguno al agua traslúcida. El espacio social que los médicos devenidos juristas, ingenieros, arquitectos, ministros y escritores operan con corte de bisturí las arterias y vasos comunicantes de la epidemia, para que el gran cuerpo nacional insalubre que vierte sangre infecta sea extirpado del ADN del sujeto nacional que clama convertirse en digno electorado. En esta loma del culo mundial, embarrada de cacas maricas, esta ciudad refalosa, amarronada, embadurnada, sería por fin inoculada de todo su mal al iniciar el siglo XX con el proyecto exitoso del positivismo. En 1902 aparecen ya los rostros de los invertidos sexuales en los archivos de criminología, la primera revista científica nacional a cargo del doctor José Ingenieros. Otro médico maleante, de Veiga, de herencia lombrosiana, será quien se encargue de difundir el cuerpo y el rostro de los maricones y travestis de la ciudad. Pero solo aquellos nacidos en Europa y que viven en los centros metropolitanos. Hay una omisión productiva en el uso de estos casos. Mientras el saneamiento de las aguas avanza, simultáneamente marchan a la penitenciaría los putitos rayados y tuberculosos migrantes de la conflictiva Europa de la Primera Guerra, tomados por los médicos como curiosa existencia, que llegan bajo los códigos genéricos binarios establecidos por las tesis en boga de Richard Van Kreft-Ebing, psicopatías sexuales. Las maricas populares, populosas, indignas, afros, machishueyes, masculinidades trans e incluso lesbianas masculinas de bien serán directamente negadas de la publicación. Oficialmente tildados de enfermos patológicos, putos y putas recibidas en la gran nación argentina serán encerrados, aunque desborden la fotografía clínica del momento y se aparezcan hoy espléndidas con sus nombres de mujer, sus poses y gestualidades, que no les cuento más porque esta es otra investigación. La patologización, decía, gravita en el imaginario nacional, la enfermedad toma un lugar fuera del órgano y se vuelve el signo social de la persecución. En efecto, la locura, el narcisismo patológico, la melancolía, la psicopatía en el arte serán tópicos recurrentes del archivo de criminología, igual que la inversión sexual, el erotismo senil, los niños ladrones, el alcoholismo o los internados educativos femeninos. Es el proyecto positivista que saneó las aguas, quitó sangre, semen y barro de las arterias de la ciudad, que nos vistió de blanco y poluto para ir a la escuela y al hospital y levantó el ideal del buen varón al que especialmente los artistas debían apegarse. Hombres sensibles debían performar, reproducir, convocar y socializar para evitar cualquier sospecha inquisidora que los amenazara. 2. Antes ahogado que invertido. Es después de estas normalizaciones y separaciones entre lo normal, lo patológico y lo directamente metido bajo la alfombra como inexistente, que el inmigrante checo de la Eslovaquia, Ferdinand Falik, llega a Buenos Aires en 1828. Huérfano chiquito, abandona los nombres con los que sus padres lo habían asignado y se llamará por el nombre de sus tierras, Košice, y su identidad artística se volverá una toponimia aficada en el Río de la Plata. Siguiendo la pista nominal, somos trans, los nombres nos importan, Arturo se llama la revista que encabeza el joven poeta y artista Košice en los años 40 y dan ganas de hacer un versito facilongo que rime con Arturo. Pero el mote sofisticado no refiere ni a las sólidas heces
de la rima popular, ni al rey inglés del Santo Grial, mucho menos al pequeño robot de la Guerra de las Galaxias, aunque Archurichu y Arturo, la revista, comparten el viaje en una nave espacial. Porque, como escribe en su ensayo Shula, el hombre no ha de terminar en la Tierra. En honor a esa constelación de estrellas, a la más brillante, se titula la revista, es que hacia lo luminoso siempre va. Con júbilo, amor y algarabía, las emociones estrellas de la publicación, contra toda solemnidad del arte telúrico, la sensudez contemplativa que traen el marco y la representación. Košice, amante de la acción y el movimiento. El rey Arturo, inglés, y la prostituta del último país americano, Ramona. ¿Qué pasa acá? Podrían tener una buena conexión. Arturo y Ramona, un solo corazón. Las dos revistas, inscriptas en los anales de la historia del arte argentino, entablan con 50 años de diferencia, ella por supuesto, la muchacha precoz, un diálogo posible. En efecto, un monográfico de Košice será publicado en 2004 en Ramona. En la edición facsimilar que publicó la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Arturo, Shula menciona que lo metieron preso durante 2 días en la antigua penitenciaría de la calle Las Heras, aquella que los planos los diseñaría Bunge en 1870 y en su esplendor como cárcel modelo no llegaría nunca y será trasladada a la isla Martín García rodeada de agua. Decía Košice en la entrevista realizada por Liana Werner, sostiene, había un tal Iván Isevich que decía que nosotros hacíamos arte degenerado. Usó la frase y me metió en cana. Yo era la cabeza visible. Ay, esos puntos suspensivos. ¿Qué frase usó? La oración unimembre puto, maricón. Košice ni siquiera lo pronuncia. Mito o leyenda, asociaciones cruzadas con la Revolución Cubana y el nazismo, ignoro si Ivanišević mandó a buscar a encarcelar a Košice por puto degenerado maricón, pero que ello marcó y asustó al artista pareciera innegable. Más allá de la conflictiva relación entre el arte abstracto y el realismo peronista, son los médicos de la Argentina quienes seguirán ordenando las políticas sociales, estéticas y sexuales. Y disculpen esta insistencia, Ivanišević era cirujano, en que los cirujanos tienen algo que ver conmigo, pues últimamente estoy atado a ellos de un modo ambivalente y conflictivo. Sus regímenes de saber y técnica son mi fantasma actual y también donde pueda radicar mi liberación. Las invenciones de Košice serán parte del envío oficial a la Bienal de Sao Paulo dentro del gobierno peronista, pero no será aquello relevante en la memoria del artista. La herida se le había marcado a ese cirujano, un médico conservador que le ha dejado una cicatriz de pésima sutura al arte abstracto, con el cargo de ministro de Educación, que ocuparía apenas 2 años, entre el 48 y el 50, suficiente para que la famosa raja, el parteaguas, la línea de corte y la leyenda de persecución aún pervivan. Antes que señalar la consagración de un artista de vanguardia por sus coordenadas identitarias diferenciales, hetero, blanco, cis, varón, mi intuición para analizar la masculinidad de Košice es ponerlo en aquel fondo de contraste, los invertidos sexuales de la ciudad barrosa, antesala y condición necesaria para el desarrollo de una formación reactiva de las siguientes generaciones de artistas. Y así Košice producirá la vanagloria de su ego, limpio y transparente, demostrando que no tiene nada que ocultar, nada que representar. Traslúcido él, traslúcida su obra. El agua de su ciudad por venir, de su práctica vanguardista, incolora e insípida, signo de progreso moderno, distante del fangoso líquido marrón del ocaso del 19. De allí parece tener sentido que la vanguardia invencionista Madí impulse entre litigios de liderazgo derroteros internacionales con una matriz universalizadora.
El despliegue de la poética científica, una racionalidad sensible en el uso y valor de los materiales de su tiempo, augura una vocación por la física antes que por la metafísica. Contra una larga historia metafísica de lo bello, en la fuerza de la física nace una atracción estética, y en la luz de neón y el plástico, el sueño de la ubicuidad técnica, incluso en el espacio exterior. En estos elementos parece haber una promesa de un nuevo sujeto y un nuevo espacio, y Košiće el conquistador de ese tiempo inexplorado. El uso de la máquina como imagen, soporte y productor de un agenciamiento sensible se ha asociado siempre al dominio masculino. Pero decimos que no hay sexo sin racialización, o de otra manera que existe una codependencia constitutiva y constituyente de género, colonialidad, racialidad que se alimenta. Quizás entonces, en la construcción poética de ese espacio otro, de un tiempo otro, con unas prácticas artísticas bien otras, se viene a reproducir aquel sueño de trascendencia imperial. Košiće, artista del Río de la Plata, y entre sus obras, Las gotas de agua son mis favoritas. Una gota de agua acunada a toda velocidad, 1948. Es la primera escultura con agua en la historia del arte contemporáneo, dice la web. Y son precisamente estas obras hidrocinéticas e hidrolumínicas, con esferas, chorros de agua y burbujas, las más características. El verbo acunar, del título, copulando con a toda velocidad, me inquieta. Dos elementos opuestos, asociados, parecen indicar una complementariedad reunida. La velocidad de la máquina masculina con la cuna de la teta amamantadora. Cualquier pequeño ser se marearía, pobre gotita. La materialidad líquida asociada a lo femenino, desde el líquido amniótico, la luna o las sirenas con sus cantos hipnóticos, codificadas por una occidente misógina en tanto deseos peligrosos que fluyen en movimiento perpetuo, Košiće los captura en plásticos duros, eyectadas de sus fuentes, cristalina y cristalizada por las posibilidades que le brindan las condiciones materiales de la última tecnología. Finalmente, por metalepsis, la gota de leche materna se torna la teta que acuna. A inicios de la dictadura, en 1976, Košiće inventará la gota de agua invertida. La gota se dará vuelta y la teta acunadora, extirpada del cuerpo femenino, del cuerpo de agua, queda separada de los parámetros fálicos que la constreñían. 3. Último. Mojarritas. Platense soy y con las patas en el río no logro ver la punta de mis dedos. Sus gotas ácidas dejan ciegos a los chicos que pescan en Punta Lara, mientras mujeres enormes vestidas de blanco hacen ofrendas a Yimanjá con barcas revestidas con el papel plata de los cigarrillos. Un látigo entre este presente y el siglo pasado nos une. Vierto en el río sucio las cenizas de mi padre marica y encuentro en el camino de regreso unos murales en pie en una escuela pública de la provincia con la firma de mi bisabuelo que data 1945. Anda pintando a los opacos de la región, los pescadores del Titicaca, las lavanderas de Bahía, las niñas de la orilla del color de la tierra, con las técnicas aprendidas en Europa mediante las becas de provincia. Me distraigo en esa investigación. Las pieles nunca serán claras. Entre las opacidades del río, pensando y bebiendo de las artes visuales, los muchachos con mi apellido ya vamos casi 100 años. Reproducción social, diría Bourdieu, yo sin ninguna formación en las artes de la masculinidad, les hablo como uno de ellos. 1945 es el año de invención del célebre Roshi de Košiće, la escultura articulada para toquetear con resonancias onanistas que se activa, nunca pasiva, en las manos de los demás. La primera invención en madera bien podría asociarse a un conjunto de dildos con los que se pretendrían curar a las diagnosticadas e histéricas, pero si me permiten una de mis últimas derivas asociativas, disculpe, soy heredero de María Moreno, traigo a colación un juguete de madera que toma vida cuando alguien lo articula y da alegría a los viejos. Pinocho.
Animado por Disney, también en los años 40. Un niño de verdad quiere ser y la verdad del género nos acecha. Marcado como impostor, signo occidental de la mentira, Pinocho es capaz de exponerse al máximo por un corazón y ser tragado por la gran ballena. Y hablando de ballenas, su extinción son parte del síntoma de época. El año pasado en Isla, la Galería de Arte Latinoamericano en Nueva York, visité la exposición La preciosa vida de un corazón líquido, que están pasando algunas imágenes, en donde las obras curadas por Bernardo Mosqueira dan cuenta de la gran crisis hídrica que vive el planeta. Allí las piezas de los artistas invierten la escala. Las especies vivientes son pequeñas ante el gran cuerpo de agua del planeta que nos contiene. Las aguas poderosas y magníficas, antes que apresadas, son homenajeadas. El gran corazón líquido se vuelve sujeto de devoción, se lo cuida y honran como ancestro, se protegen sus derechos y ovaciona como deidades. Es la casa de los espíritus. Las poéticas afrodiaspóricas, las cosmovisiones indígenas, las perspectivas trans parecen ofrecer, antes que un cambio de figuritas identitario y el desafío permanente contra el tokenismo, algunos valores sensibles para avistar este nudo del mundo, combinando raíces populares y autóctonas junto con los principios y procedimientos profundos de las prácticas vanguardistas latinoamericanas. Estas prácticas contemporáneas, a su vez, van acompasadas con el recambio histórico que vienen prometiendo el arte contemporáneo, en cuyo propósito las personas marginalizadas por su identidad cobramos un inédito protagonismo. Pinochos del mundo, unidos. Gracias. Para preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Hermosa la mesa. Como muy... Bueno, nada, con mucha reflexión. Nada, celebro que podamos estar abriendo estas perspectivas sobre la obra de Yula. Como decía al comienzo, creo que su obra fue quedando, digamos, se fue estacionando en un cierto sentido, en parte por su propia, digamos, poca apertura a nuevas lecturas, a un debate sobre su producción y su teoría, y más que nada, digamos, bueno, por una suerte de búsqueda de afianzar una y otra vez sus ideas sobre las cosas. Bueno, en este sentido, el trabajo de Ayelen, nada, digamos, ella viene ya hace tiempo trabajando el tema de las masculinidades y creo que es una lectura súper vivificante para pensar a esta vanguardia de los años 40, ¿no? Digamos, y aspectos que hasta ahora nunca se habían revisado. Y la centralidad que Ayelen, como ella señaló, le dio a este término, eyaculación, en el poema de Edgar Bailey, que hasta ahora, digamos, si había sido recuperado, no había sido interrogado de la manera que entiendo es preciso. Bueno, respecto a lo de Lucas, como te agradezco mucho la lectura, la siento un poco como una puesta en escena performática de algunas de las ideas que intenté vertir en el texto del catálogo. Y en este sentido, solo como también un poco para reponer algunas de las ideas, la cuestión del Roshi, el movimiento y la necesidad de la manipulación de la pieza, así como también, bueno, digamos, otras piezas del propio Košić, como cinta, escultura móvil articulada, digamos, siempre, digamos, gran cantidad de bibliotecas, podríamos decir, reflexionando acerca de esto, ¿no? De la importancia del movimiento, de cómo se incorporaba el movimiento, en que la obra dejaba de ser fija para incorporar el movimiento en relación a tal vez prácticas posteriores como la del neoconcretismo brasileño y la vuelta siempre a pensar a Košić en términos de ese primer movimiento de un objeto escultórico, digamos, de la necesidad de una intervención de un otro. Pero sin embargo, y esto me parece que es lo lindo de que podemos estar conversando ahora y que hasta el momento llama la atención que nunca se haya interrogado, acerca de la morfología de ese objeto Roshi.
Entonces, bueno, digamos, celebro nuevamente que, porque entiendo que, bueno, que ya poderlo pensar como este objeto fálico, bueno, nos abre muchas perspectivas acerca de lo que es el objeto, el sujeto y el movimiento en esta vanguardia de posguerra latinoamericana. Y en este sentido, bueno, la cuestión del erotismo también entiendo que viene a digamos, como a reposicionar algún aspecto que hasta ahora tampoco había sido interrogado, tanto en relación con la cuestión del fluido en su obra y digamos, y el agua en ese constante fluir y lo que el agua en sí ya genera en términos de espectador y etcétera, sino también en esta acción gestual de él en relación a los medios, en relación a la fotografía, digamos, cómo fue construyendo, digamos, precisamente esa acción del cuerpo, y creo que es en ese cruce donde el erotismo en Košice crece y crece, y que por esto celebro mucho vuestras intervenciones. Y bueno, nada, solo para comentar también que me gustó mucho el trabajo de Mag y que me resultó como muy alentador esta fuerte contraposición entre Echeverría y Košice, que realmente me parece como muy iluminadora, digamos, no la había tenido en cuenta o no se me había ocurrido hasta ahora, entre estas aguas así prístinas del modernismo y esta Buenos Aires que bueno, sí, barrosa. Bueno, no sé, como para seguir conversando, y no sé si hay otras preguntas. No, simplemente agradecer el hecho de que en cada una de las perspectivas me parece que hay como una fuerte puesta del cuerpo, ¿no? Tanto desde la palabra como desde lo, como decía Marita, desde lo performativo, y como todo lo que están trayendo, ¿no?, a colación con respecto al trabajo de Košice, y también a pensar que esta perspectiva, digamos, lo señalaste, Lucas, queer, ¿no?, como repensar desde una perspectiva queer, no nos implica solo como sujetos o sujetas heteros, cis o lesbianas o travestis, trabas, trans, sino que me parece que es una perspectiva que abre a otro mundo, a otro imaginario, a otras utopías, que me parece que es súper interesante. Como por ejemplo, bueno, las reflexiones que fueron apareciendo en torno al agua, al territorio, a las aguas transparentes, a las aguas marrones, y me parece que ahí está, digamos, todas ese conjunto de reflexiones. Me parece que tiene mucho que ver con cómo repensarnos, ¿no?, hacia digo, que son un poco, es el tema de estas jornadas, cómo repensarnos en los próximos tiempos, que son muy próximos, que ya estamos ahí, ¿no?, pero cómo poder imaginarnos nuevos caminos, nuevas rutas para poder entender un poquito más el trabajo digamos, los trabajos que se desarrollaron en esta época, digamos, tan prolífica que fue la de la modernidad, y poder traccionar no de manera opuesta o de manera, digamos, contrapuesta a ese pasado, sino incorporarlo desde un lugar mucho más, digamos, mucho más performativo, mucho más vívido, mucho más utópico con relación a lo que podemos, bueno, en este tiempo tan catastrófico en el que estamos, ¿no? Nada, como un comentario. Y muchas gracias, la verdad que son las tres presentaciones fueron increíbles, me encantaron. Gracias. ¿Se oye? Sí. No, me quedé pensando en Ivanišević como cirujano, pero no era solo cirujano, sino que era cirujano plástico y hacía operaciones de narices. Hay un texto de Ernesto Yo que habla de él como el cirujano de las famosas y que les arreglaba las narices a todas las actrices. Entonces, ¿cómo hay algo tan fuerte entre la norma estética en los cuerpos y el hacerse como de la legitimidad a partir de ese discurso médico, ¿no? O sea, tanto lo vemos en Ivanišević, que está constantemente haciendo estas reiteraciones entre lo normal, lo bello, lo anormal, pero incluso Košice y estos artistas del invencionismo
hacen uso constantemente del discurso científico para mostrarse con que sus ideas, sus propuestas eran racionales, importantes, no legítimas. Incluso, bueno, Raúl Osa, otro artista, él hablaba de su método perceptista, que es difícil saber cuál era este método, pero él estaba convencido de que tenía un método matemático para hacer sus obras. Pero bueno, me quedé pensando en esta como línea que atraviesa lo médico, lo científico y la abstracción de repente. Yo con lo que me quedaba pensando era con esta situación de... Primero, lo que me resultó más fuerte con Košiće fue encontrarme reflejado en esta idea de por qué las ideas de un hombre heterosis tan arraigado en esa heterosexualidad me repercuten tanto. ¿Por qué me encuentro ahí? Y creo que ahí es donde el arte invita a esa charla, no a ver si me gusta, si no me gusta solamente la obra. Poder permitirnos esto de, él lo pensó así, cómo me atraviesa a mí. Y esta idea de, cuando hablamos de masculinidad tóxica, la idea de un Košiće desesperado, desenfrenado por atención y reconocimiento, lo que más le evitó llegar a ese reconocimiento, y a eso también tuvo que ver con su permeabilidad con respecto a los diálogos, porque no había manera de que se interprete o se reinterprete su obra, o se la amplíe o se la lleve para dialogarlo. Andá a decirle, o sea, por lo menos si nos escuchaba a nosotros dos, no, o sea, no creo que haya estado muy... Pero digo, y esta idea, más allá de Košiće, la idea de la masculinidad tóxica como una negación del debate, como una negación de poder ampliar, o sea, poder encontrarle ese matiz también a de qué hablamos cuando hablamos de una masculinidad tóxica. No es solamente los parámetros normativos, es esto, es el no diálogo, es el yo vengo a contarte cómo se hacen las cosas, yo tengo este método y vos solamente venís a moverme la obra. Fino. Yo a propósito de esto que traía Aye, les leo un pedacito más de Ivanišević. Es increíble la apertura del Salón Nacional número 48, creo. No, es en el año 48, es el Salón 30, creo, ¿no? Sí. En medicina hablamos con frecuencia de un tumor magnífico, de una hermosa lepra, de un bellísimo caso de rinitis hemorrágica, o de un precioso quiste idiático, o hasta de úlceras que se besan. Pero eso está dentro de lo enfermo, de lo patológico. Esto no es normal, no cabe en el campo de las bellas artes. Esto es todo como, el tipo todo el tiempo hace estas referencias a eso, al discurso médico, y parece que en definitiva hay una disputa por la verdad, ¿no? Del saber de la verdad entre estas prácticas vanguardistas, cientificistas, ¿no? Esos diálogos con las NASA, esas fotos de Košiće en la NASA, ¿no? Como que también hay una disputa por un orden de verdad, ¿no? Entre hombres que se disputan ese conocimiento. Sí, que nunca va a fugar, que no va a ser solamente arte porque sí, porque la ciudad hidroespacial era un proyecto arquitectónico, era un proyecto a futuro, no había, en ningún momento había ni rareza ni algo que esté por fuera del orden. ¿Tenemos a un último comentario? Si no, con este gran discurso. Bueno, muchas gracias por participar de esta primera mesa. Muchas gracias a Yelén, Maggie y Lucas.